Y quisiera invitar al pastor Freddy Murillo, él está conectado aquí, y tenemos un pequeño conversatorio, decía, donde queremos hablar sobre plantación de iglesias, y yo estoy cubriendo en este momento al pastor Jasper McDonald, que está viajando desde Alajuela hacia Moravia, porque hoy comenzamos nuestro tiempo de ayuno y oración que convocó Asambleas de Dios el pastor Ricardo. Entonces me pidió cubrirlo en este conversatorio y entonces hacerle algunas preguntas al pastor Freddy con respecto a este trabajo que estamos haciendo de plantación de iglesias. Pastor Freddy es el encargado a nivel nacional de plantación de iglesias, de este pilar. Y no sé si, Freddy, querés darnos un saludo primero antes de entrar directo a las preguntas, o vamos con las preguntas, como vos digas. Bueno, el saludo, muy buenos días a todos y todas, que el Señor les bendiga mucho, les saludamos en el amor del Señor. Y bueno, voy a estar con la cámara cerrada por dos razones. Una vez que llegué recién regresando a San José a la 1:30 de la mañana y la cara está como para dormir todavía. Está bien, no hay problema, Freddy. Sí, y también que aquí en la oficina el internet es un poco débil y con el video pues va a ser más aún. Aquí Claro. estamos, a la orden, lindo hablar de plantación de iglesias, con mucho gusto. Qué bueno, Freddy, muchas gracias. Freddy, por años has trabajado en plantación de iglesias con CEPI y ahora MM33. No sé si podrías contar para la gente que está conectada hoy qué significa CEPI. Ah, el CEPI es el Servicio de Evangelismo y Plantación de Iglesias, que Servicio. ahora pues Sí, obviamente ya tiene, que tiene la parte de evangelismo, es un pilar nuevo, pero seguimos con el mismo nombre, claro, perfecto, ¿verdad? perfecto. Ujú. Excelente. Entonces, para los que no saben, CEPI, Servicio de Evangelismo y Plantación de Iglesias, y Así es. lo dirige el pastor Freddy, aunque ahora evangelismo tiene al pastor Mauricio Díaz y es un pilar aparte, pero continuamos con CEPI. Perfecto, está muy, muy clarito. Freddy, también para preguntarte, un promedio de cuántas obras se han levantado por año en Costa Rica en, digamos, estos últimos 4 o 5 años. Bueno, tal vez un poquito más atrás la historia. Yo Ok, dale. empecé con la plantación de iglesias en el 2011, Ok, ¿verdad? En el año 11 empecé con este trabajo. La iglesia para ese momento en Costa Rica estaba haciendo poco en la plantación. Pues la plantación de iglesias nunca se tiene. Uno sabe que es Dios quien maneja todo esto, pero hay formas como podemos acelerarlo, es lo que ocurre. Entonces yo entré a petición de don Ricardo, ¿verdad? Para empezar a acelerar esto siendo pastor todavía, en Ciudad Neyli, viajando toda la vida y era muy complicado. Pero bueno, logramos empezar un movimiento de plantación de a poco a más y no tengo realmente en mi mente ahorita cuánto podría ser por año, pero en el proyecto que tuvimos del 11 al 2020, que nos vimos afectados por pandemia y todo, teníamos el proyecto 520-20. Y bueno, no llegamos a la meta. Nosotros logramos contabilizar 372 nuevas iglesias en ese periodo. O sea, el proyecto se quedó un poquito abajo con un poco más de 100 nuevas iglesias que no alcanzamos la meta, ¿verdad? Creo que lo que había pasado tenía que ver con la pandemia, ¿verdad? Con ese frenón que tuvimos. De repente, si hubiéramos estado muy cerca, hubiéramos alcanzado el proyecto completo. Por otro lado, lo que más realmente importa después de plantar iglesias es la gente que pudimos alcanzar mediante el proyecto. Habíamos sumado al final del 19, toda la contabilidad que manejamos, a más de 9,000 nuevos creyentes en esas nuevas iglesias. Y realmente era fantástico lo que estaba pasando, ¿verdad? Y lo que sigue pasando. Pero sí, esos serían los números, Daniel.
Ok, qué bueno, porque nos habla eso de un buen trabajo, un buen promedio de iglesias plantadas. Y bueno, tenemos una meta ahora, ¿verdad?, para la década, y son 600 iglesias nuevas, ¿verdad? Nosotros manejamos 500, esa es nuestra 500. meta. Obviamente trabajaremos por más. Bien, Lo que estamos haciendo es que hemos dividido la meta grande en las metas de los 10 años y estamos intentando subir por lo menos 10 cada año. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí, 500 sería el principal objetivo. perfecto. Freddy, vos más o menos, bueno, vos conoces completamente el país y como que le tomaste el pulso a esto de la plantación de iglesias y tal vez tenés en mente o una idea general de en qué lugares ha funcionado más la plantación de iglesias y dónde es más débil. O sea, dónde nosotros deberíamos hacer mayores esfuerzos en plantar. Eh, Porque de repente estoy pensando en plantar en Desamparados 30 iglesias, pero hay partes del país donde todavía no se está haciendo esfuerzo y sería bueno invertir tiempo, dinero, personas en esos lugares. Entonces, ¿cuáles son los lugares que más hace falta plantación de iglesias o cuáles son los que más plantación hay para nosotros tener una idea general de qué deberíamos hacer? Sí, mira, te puedo decir lo siguiente. En la plantación de iglesias desde siempre ha habido un fenómeno y es que las provincias que más han logrado plantando iglesias ha sido Punta Arenas y Guanacaste. Son las dos provincias que Ah, encabezan el movimiento de plantación. claro. Igual en esas dos provincias tenemos prácticamente un 45% de la totalidad de iglesias establecidas en Costa Rica. Oh, No solo wow. las nuevas, pero las iglesias oficiales, ¿verdad? Es un fenómeno, es un fenómeno. Ahora, cuando hablamos de la mayor necesidad, pues obviamente el área central, ¿verdad? O sea, todo el GAM en Costa Rica es el gran desafío. Con mucha esperanza por cosas que están pasando. Por ejemplo, en Occidente, hablando de San Ramón, de Palmares, de Grecia, alrededores, tenemos 36 lugares donde queremos plantar iglesias en el proyecto MM33. Y hemos iniciado un proceso con nuestro querido presbítero Mora, con mucha esperanza, porque tenemos a más de 20 personas ahora en el proceso modular, en vías de plantar nuevas iglesias en Occidente. Occidente se ha convertido en un gigante demográficamente hablando. Los pueblos han pegado, ya la ciudad se hizo una y es inmensa la posibilidad que tenemos ahí. Más central, en la parte más central del GAM, tenemos una débil gestión, ¿verdad? Es una débil gestión de la iglesia. Eh, Muchas veces nos preguntamos las razones y me imagino que sobran los por qué no, ¿verdad? Pero es el gigante, es a lo que tenemos que entrarle, es en donde este año, por ejemplo, estamos poniendo más batería en el área central, en donde está la 70% de Costa Rica reunido, ¿verdad? Y O sea, tenemos una gran oportunidad. sí, o sea, tenemos aproximadamente el 70% de la población en el GAM del país, ¿no? En el GAM, y Sí, eso hace que tengamos que meterle todas las fichas a este sector del país, sobre todas las cosas. Y así es. entiendo entonces que a pesar de tener más cantidad de habitantes, somos los que menos esfuerzo han hecho, porque Punta Arenas y Guanacaste han sido los más fuertes. Entonces, paradójicamente, los que más necesitamos somos los que menos hacemos. Sí, es una cuestión interesante. Ahora, Daniel, mire, cuando usted analiza, que hice el análisis el otro día de las iglesias del GAM, las iglesias en el GAM no son grandes, con las excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría, o sea, tenemos una inmensa mayoría de iglesias en el área central que anda en 100 creyentes.
Okay. que son iglesias pequeñas relativamente, Ujú. que algunas tienen un estilo de vida difícil porque no tienen edificio propio por una serie de razones. Otra cosa que encontramos son pequeñas propiedades. Usted revisa la situación de las propiedades de la iglesia del GAM y son pequeñas propiedades que también el otro fenómeno, hemos construido más de 70 edificios y en el GAM no lo logramos, con unos poquitos ahí. Y la razón es porque las propiedades son pequeñitas, ¿verdad? Hay un techo ahí, hay una situación ahí, están hacinados, están pegados con las viviendas, o sea, nuestros queridos hermanos antaño, cuando adquirieron esas propiedades, no pensaron en que el mundo se iba a hacer grande, ¿verdad? Y con algunas excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de propiedades son muy pequeñas que establecen techos y de repente con los sistemas de funcionamiento tradicional de las iglesias, porque podrían buscar otras alternativas, ¿verdad? Claro. Si no tienen cómo resolver propiedad, pues podrían tener grupos familiares o alguna forma de grupos pequeños y hacer una iglesia grande diferente, pero la realidad es que muchas de estas iglesias ni siquiera tienen un lugar digno para los niños, lo cual es muy lamentable. Y obviamente establece techos, ¿verdad? A menos que hagamos algún invento Sí. extraordinario. Ahora, cuando decís invento extraordinario, más o menos ayúdanos a tener una idea de qué podríamos hacer. Por ejemplo, mudarnos de sitio, vender ese sitio y comprar uno en otro lugar. ¿Cuál sería la idea? Todo eso es completamente posible y viable, ¿verdad? Es una de las cosas que pueden estar ahí. Ahora, puede ser que a una persona le asusta moverse, ¿verdad? Pensar que va a vender en 10 y va a comprar en 500, ¿verdad? Eso le asusta a la gente y con cierta razón. Ahora, yo creo que hoy día el pastor definitivamente tiene que pensar en otra forma de hacer la iglesia, ¿verdad? Y una de las opciones que podría tener un pastor con esos edificios es en su entorno, inclusive ya la distancia no juega tanto, podría tener una iglesia más en línea, ¿verdad? Por ejemplo, si tenés en la ciudad 10 casas que podrías ir abriendo para tener un culto de domingo en la cochera, empezar algo que Dios bendiga, algo que pueda provocar de repente alguna explosión, alguna cosa distinta, y puedes tener una pantalla en esa casa y la gente escuchará tu sermón como pastor y participarán del culto, tendrán su tiempo de alabanza a ellos y luego se conectan al culto principal. Alguna cosa así puede de repente darle vida a un movimiento que puede estar estancado, ¿verdad? Y que es lamentable y que podría resultar al final eh, con muchas cosas, porque Dios está en esto. Dios es el dueño del mundo, de los terrenos que ocupamos. El Señor moverá voluntades y muchas cosas pueden empezar a pasar a partir de alguna cosa así, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero comento eso, por ejemplo, y no cuesta que tengas ahora entonces 100 en tu culto principal y puedes tener 10 sitios abiertos con 10 o 15 personas y duplicas la iglesia de esa manera. Y diciéndole de alguna manera jocosa, presionas a Dios para que haga algo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, me encanta esto porque nos rompe un poquito el esquema, porque nosotros pensamos siempre, vos dijiste una clave recién, porque nosotros pensamos plantación de iglesia y lo primero que pensamos en un local de reunión, pero la iglesia comienza con gente. Donde está la gente, ahí está la iglesia. Entonces, si tengo 10 garajes o 10 salas de una casa, yo podría tener 100, 200, 300 personas diseminadas en diferentes partes y luego conectarlos a una pantalla en la prédica principal o algo. Y es también hacer iglesia esto. Y esto es plantar iglesias también. Solamente que tenemos la estructura de que la iglesia es un local con un púlpito, sillas y un predicador ahí. Entonces, esto que vos nos hablás nos rompe un poquito el esquema de lo que es plantar iglesias.
Sí, pues en esas condiciones extremas algo tiene que pasar, pero no va a pasar a menos que nosotros lo coordinemos, ¿verdad? Y Sí, lo provoquemos. Definitivamente hay que volar el techo, hay que hacer cosas diferentes ahora, porque es lo que estoy viendo, es lo que pasa en el GAM, una iglesita allá en una segunda planta, que están rentando por años, un edificio pequeñito propio que no tiene dónde ponerle más, complicadísimo, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, es una de las cosas que se pueden hacer y muchas más, ¿verdad? Sí, mira, está conectado el pastor Jasper también, que es nuestro director de MM33. Y de repente preguntarles a los dos, un promedio, una de las cosas que vos dijiste, Freddy, recién me dejó pensando, los costos, porque vendo en 500 y voy a comprar en 1.000.000. ¿Cuánto sería, o tienen una idea de un costo aproximado que se piense de una propiedad, un valor para el GAM? Yo sé que varía y es relativo, pero si yo estoy pensando en vender mi propiedad y comprar otra, o un terreno o algo, ¿qué sería lo recomendable y un costo aproximado por construcción o algo? Bueno, en Costa Rica de lado a lado está todo con costos muy altos, ¿verdad? Eso nos ha pasado en Costa Rica. Pero aquí en el GAM, para tener una propiedad que tiene 2.000 metros, que todavía sigue siendo pequeña, ¿verdad? Sí, Que tiene 5.000 metros, bueno, ya hay que hablar de 300 millones wow. y 250 millones y luego eso, hacer edificios y todo. Por eso necesitamos fe y necesitamos milagros de Dios definitivamente. Sí, Pero pastor, sí, 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 decime. con los mismos que tenemos ahí, de repente no va a pasar. Tenemos que ampliar el abanico y Dios puede darnos regalado todo también. Estoy Para de Dios no acuerdo hay con ninguna vos. cosa imposible. Sí, estoy de acuerdo con vos. También Einstein decía que solo un loco pensaría que haciendo lo mismo voy a tener resultados diferentes. Entonces, el hecho de animarse a hacer algo diferente, también vos dijiste obligar al Señor o la fe va a mover la mano del Señor. Si yo sigo exactamente encerrado donde estoy y no uso la fe, probablemente nunca voy a ver algo diferente. Entonces, me encanta esto de provocarnos en fe a creer en algo más y que Dios puede hacer algo más. Eso me está volviendo loco y estoy contento porque yo tengo también la plantación de iglesias en mi corazón y digo, la fe es la que me tiene que impulsar, no mi limitación. Alguien me dijo una vez, tu fe tiene que ser más grande que tu necesidad, porque si no, no va a ser fe eso, ¿verdad? O mi Así es. capacidad de comprar. Tremendo. Ah, Jasper, ¿algo para agregar? Bendiciones, Freddy. Gracias por haber aceptado esta invitación. mucho gusto, Bueno, amigo. es complicado el GAM. Yo soy pastor del GAM, Daniel es pastor del GAM, porque también está el tema, Freddy, de lo que hablamos, los altos costos. Hasta para alquilar, tenés que pensar en $5,000 para alquilar, ¿verdad? Sí, Tenés que pensar en $5,000, $3,000 para alquilar algo, solo alquilar, no estamos hablando de comprar. En mi claro. caso, en Heredia es carísimo, mi zona de San Joaquín es caro. Yo desafié a Dios hace unos añitos y porque tenía claro, porque hay otra complicación, Freddy, usted habla del tamaño de los locales. Si usted en el GAM no tiene buen parqueo, estás condenado a no crecer, Claro, ¿verdad? eso es. Yo, yo tuve que entrar en un desafío de fe de 180 millones para comprar un lote a la par de la iglesia, 2,769 metros, 180 millones. Mm, Y era pensando en parqueo.
porque yo me puse a pensar un día, vi varios adolescentes, y yo dije, de cada adolescente, de 10 de estos adolescentes, en el 2023, 2028, de esos 10, 7 van a tener carro. Entonces yo me puse a pensar, ¿a dónde vamos a meter los carros de esos muchachos? Y hoy, hoy si la gente no siente seguro que su carro está seguro en un lugar, no van. Entonces por eso se habla que hay unos 2,000 personas dando vueltas en el GAM, en las iglesias. Entonces ese costo aquí. Pero de ahí, hay que desafiar al Dios. También, Freddy, yo creo que hubo una época en el GAM de mega iglesia. Entonces muchos nos enfocamos en pensar en mega iglesia y todo el esfuerzo se hace en una iglesia central. Yo en mi caso, yo tengo iglesia a 500 metros de la central. Tengo iglesia de 500 metros a otros 500 metros de esa iglesia hija, porque yo aposté no meter todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Y de ahí yo lo que hago los domingos, yo nada más sumo, ¿verdad? En mi caso. Pero muchos apostaron en mega iglesia y se centraron en su iglesia local y nunca visualizaron su alrededor. Entonces, ¿qué pasó ahí, Freddy? Muchas iglesias de otras denominaciones empezaron a tomar espacio que deberían ser nuestros, ¿verdad? Súmele, Daniel, hubo una época que aquí se prohibía tener 2 iglesias Asamblea de Dios cerca. ¿Y qué pasó ahí? Le regalamos a otras denominaciones esos espacios. Ahora nos están pidiendo de cada 1,000 habitantes una iglesia, pero en su momento eso se limitó. Bueno, no podemos seguir pensando en ello, hay que hacer algo más. Pero, claro, por ejemplo, Freddy, el GAM tiene, ya se supone, tantos pastores del campo quieren venir a pastorear al campo que en la mente de ellos los millones se encuentran en las bancas de los parques. Sí, decime en cuál parque. ¿Verdad? Es que si yo tuviera una iglesia en el GAM, mi iglesia sería esto, mi iglesia sería esto. Yo he estudiado iglesias y las mega iglesias, la mayoría que yo he visto, donde he ido personalmente, están fuera de los capitales. Entonces, aquí en Costa Rica, en Esparza, no es Asamblea de Dios, una de las iglesias más grandes fuera del GAM está en Esparza, del pastor Soto Gulf. Entonces, como que yo creo, Freddy, que también hay que cambiar un poco la mentalidad de que solo en el GAM se puede construir, se puede hacer iglesia grande. Pero vea usted la fatalidad que Freddy nos está diciendo. Yo ya quiero irme como para el campo, que las iglesias del GAM son las más chiquititas, más bien. Claro. Bueno, esto creo que nos impulsa un poquito, y lo dijiste recién, Jasper, a pensar en 2 cosas. Uno, descentralizar, porque hemos pensado en mega iglesia y no es una ventaja, porque una mega iglesia, hablemos de 500 para arriba, una iglesia de 500 personas que te llegan con 70 a 100 carros, por la estadística en Costa Rica es esa, un carro cada 3 personas. Entonces tengo que pensar en 150 puestos de parqueo, 100 puestos de parqueo, si quiero tener una iglesia de 500. Eso me está llevando a pensar en un promedio de terreno de 3 a 5,000 metros de tierra que debería comprar para tener parqueo para ellos, ¿no? O buscar alternativas. Estamos hablando de una iglesia cada 1,000 habitantes, entonces, ¿cómo visualizan eso ustedes, Freddy y Jasper? ¿Cómo visualizan alcanzar una iglesia
para cada 1000 personas y cómo manejar este tema. Terreno, costos, parqueo. Es un caldo de cultivo bastante raro. ¿Qué piensan de eso? Bueno, recuerdo haber estado en Colombia, en Neiva, un pueblo de 500,000 habitantes, un pueblo relativamente pequeño en aquellos años, cuando Jesús Tovar era un educador, ¿verdad? Y tiene una pequeña iglesia. Y empieza un movimiento de grupos pequeños, y un mover de Dios en Neiva que ocupamos aquí en Costa Rica y lo estamos buscando, ¿verdad? Amén. Y entonces este hombre empieza a ver que su lugar, que era como 3 veces mi oficina, no más, ¿verdad? Se aterra de gente, se llena de gente, y entonces empieza a hacer un culto cada hora en el día. Y tenía 12 reuniones en el día, y todo estaba lleno. Y ya el día no alcanzó, ¿verdad? El día no alcanzó para atender la gente en su edificio. Y hizo otras cosas de grupos, ya gente que no venía a su pequeño edificio. Y recuerdo que estuve varias veces allá, pero ya al final, en un edificio que tenía el gobierno, que era de la mafia, se lo dieron como de 6 pisos del edificio a Jesús Tovar. Son milagros de Dios, ¿verdad? Amén. Ahora, yo siento que hay muchos pastores, podríamos tener la cabeza llena de imposibilidades, de los no, de los por qué no, y si nos dijeran por qué no, tendríamos la lista hecha, ¿verdad? De los por qué no plantar en medio de todas las dificultades que tenemos. Pero cuando hablas de pasar de lo geográfico a lo demográfico de la plantación, pasar a decir, bueno, vamos a enfocarnos en una iglesia para cada 1000 personas, definitivamente hay que cambiar la forma. No, de esta forma tradicional nosotros no vamos a lograr eso nunca. Tiene que cambiar la forma. Y antes mencioné algo, y bueno, aprovecho lo de las megas que decía el compañero y tu comentario, Daniel. La idea y el sueño de la mega iglesia está gastado. Es una cosa quemada ya, superada ya. Y todo lo tuvimos. Yo recuerdo que en un momento empezamos a decir una iglesia pequeña no impacta su comunidad, ¿verdad? Y tantas cosas así que dijimos, pero no era verdad. Perdimos casi 20 años con ese sueño, pensando en esa forma de hacerlo. Y lo que pasa con el sueño de las megas y la práctica de las megas, cuando tú en Desamparado dices, en lugar de tener iglesias periféricas, voy a montarme una empresa de buses, ¿verdad? Y recojo a gente de todas partes. Cada vez que llenas un bus en una comunidad y lo traes a Desamparado, le estás robando a esa comunidad lo que yo quiero llamar la radiación divina que empieza a ocurrir cuando pones una iglesia en una comunidad, ¿verdad? Entonces le robas a esa comunidad el testimonio cristiano, le robas a esa comunidad la posibilidad de que empiece a ocurrir cosas por la cercanía, ¿verdad? Y es mejor tener 10 iglesias de 100 que una de 1000, eso está comprobado. El nivel de compromiso de los creyentes cuando no están en su comunidad es solo ir para participar de algo, pero cuando tú estás en tu comunidad te enfocas en la gente de allí, y eso tiene réditos, tiene ganancia. Así es que yo veo una iglesia pasando de lo geográfico, que obviamente va a imperar, y la estabilidad es lo que sostiene todo, pero que se enfoca en cómo llegar a más gente, pero va a tener que cambiar su forma de hacerlo. Freddy, para hacer un comentario, yo cuando hace 4 años estamos pastoreando la iglesia central. Cuando llegué, me encontré que se pagaban 5 buses para traer gente de diferentes lugares, 3 el domingo, 1 el lunes y 1 el miércoles. Hacía un recorrido y traían gente de Atillo, de Alajuelita, principalmente de San José, y era un costo enorme. Yo empecé a sumar y digo, 5 buses a un promedio de 30.000 cada uno.
Entonces, decía, por semana eran 150.000 colones, por 4 semanas son 600.000 colones que se van en buses. Entonces No, claro. yo dije, ok, ¿qué está pasando acá? Me está haciendo un bache, un hueco en la economía de la iglesia, porque no, la iglesia central no tenía el dinero para pagar esos buses, era insostenible, porque la gente no estaba ofrendando ni siquiera para pagar el bus, la que nosotros traíamos. Entonces planteamos esto, voy a dejar de pagar buses y ustedes, si tienen su corazón en la iglesia central, van a venir, pagar su pasaje y llegar. Y algunos se me enojaron, pero eso generó otra cosa, una nueva iglesia. El pastor Federico Núñez está plantando una iglesia en Alajuelita y él capitalizó la mayor cantidad de la gente. La mitad de la gente que tiene Fede era gente que estaban en la central y que no podían venir porque los recursos no les daba y la iglesia tampoco, pero eso generó la plantación de una nueva iglesia. Entonces, Lindo. entonces yo creo que ese es el punto que vos estás hablando, pasar de lo mega, de lo macro, a pensar en la comunidad, en el sector donde yo vivo y comprometerme con eso. Entonces, me parece increíble y genial esta idea, porque yo pensaba, ¿cómo hacemos para plantar una iglesia cada 1.000 habitantes si yo quiero capitalizar? Ahora, la iglesia central tiene capacidad para 408 sentados y la cantidad de tierras que tengo no me alcanza para parqueos y demás. Yo necesito anexar más propiedades para parqueos para ese lugar. Ya no doy abasto. Ahora pienso en esto. Si en vez de anexar más propiedades a la mía, lo que hago es comprar, lo que dice Jasper, a 500 metros otra y tener una iglesia hija a 500 metros. Genial, fantástico. Así es. Eso rompe los esquemas, ¿verdad? Eso rompe las ideas que nosotros tenemos preconcebidas. Primero de mega iglesias, segundo de geografía y pasar a demografía. Entonces nos abre un poco el panorama. Me encanta este conversatorio porque nos está haciendo pensar un poquito más allá de lo que normalmente hacemos. Ahora les hago una pregunta a los dos, Jasper y Freddy. ¿Qué métodos se usaron antes para plantar iglesias y cuáles otros métodos nosotros podríamos usar ahora? Freddy, mencionaste algunos, células, grupos de conexión, llámese como se llame. ¿Qué otro método podríamos usar para plantar una nueva obra? Bueno, digamos, tiempos atrás algunos usamos, qué sé yo, por ejemplo, las campañas, ¿verdad? Una campaña en una comunidad y los que nacían ahí, pues ya uno tenía listo el local. Qué sé yo, por ejemplo, yo alquilé un estadio cercano, tuvimos 3 noches ahí, eso nos dio unos frutos y ya ahí se pudo poner un obrero. Lógicamente los grupos son buenos. Después de un X cantidad de personas ya se busca una situación. Pero tenemos que negarnos, Daniel y Freddy lo sabe, a muchas cosas, ¿verdad? Nosotros como pastores tenemos que negarnos a prestigios, a un montón de cosas. Yo por ejemplo, gracias a Dios, en 38 años que cumplí ayer de ministerio en la misma iglesia, nunca he tenido una división. La división yo la he causado. Bueno, quito esa palabra división a multiplicación, porque yo varias veces he tenido que desbaratar la iglesia central. Este mismo mes están llegando 16 personas de una zona y ya hablé con los que los traía, una pareja joven los traía a los 16 y ya hablé con ellos. Mira, a partir de enero necesito que se queden los 16 allá. Si quieren volver, cuando me enseñan la iglesia, si quieren volver a la iglesia madre, cuando me enseñan la iglesia que construyeron, pueden regresar, ¿verdad? Con esas medio amenazas. Entonces, tengo que parar a 16 personas. O sea, si yo estoy buscando otras cosas, ya son 16 espacios menos, los de multimedia, pastor, ese vacío no se ve bien en tele, ¿verdad?
pero hay que negarnos a muchas cosas, si no, esto no da, ¿verdad? Hoy hay una ventaja, Freddy, que no había antes, lo bivocacional, ¿verdad? Porque qué joven hoy, Daniel, ganando $2,000. Usted le dice, mira, papito, sálgase del banco, la iglesia en fe le va a dar 250,000. Ese joven dijo, ese joven no hacían las locuras. Ellos no están dispuestos a hacer las locuras, Freddy, como la que hicimos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que, Dios mío, yo me pongo hasta blanco, me pongo a pensar ahorita las cosas que yo hice por el amor de Cristo. Yo renuncié a 3 trabajos, más la de mi esposa 4, para tomar una iglesia que no tenía 0 de fondo. Los jóvenes hoy no quieren tener ni hijos porque ellos hacen números, no podemos mantener ese chiquito, no vamos a tener. Así son ellos. Entonces, lo bivocacional ahora nos va a ayudar tremendamente, Freddy. De todos esos grupos que usted está preparando, me imagino que hay mucha gente ahí bivocacional que puede ser un empresario de éxito y tener su iglesia, un gran profesional y ser pastor. Eso nos va a ayudar mucho si seguimos empujando en esa área. Decirle al muchacho, mira, los fines de semana, dedíquese a esta obrecita. De lunes a viernes, métele candela a su negocio y entre Zoom en la noche hace un par de cositas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar muchísimo porque el concepto ya de ese asunto de tiempo completo, aunque se mueran los hijos, ya ese concepto está cambiando o ha cambiado y eso nos va a dar paso, porque el asunto es sí, 1,000, ¿cómo se llama esto? Una iglesia por cada 1,000, pero pregúntele a Freddy cuánta gente está en el GAM, cuántas iglesias hay que sembrar en el GAM y cuántos obreros están dispuestos a servir en esas iglesias. Entonces, sí, no es solo plantar o no solamente decir, sino lo fuerte aquí, lógicamente, son los obreros. Pero lo bivocacional, yo siento, Freddy, que nos va a ayudar muchísimo en esta nueva era. Sí, de repente también comentar esto, que nuestro formato nos han enseñado en el Instituto Bíblico, ojo, y yo estoy hablando de que hace 30 años estuve en el instituto, estudié plantación de iglesias en aquella época, y generalmente estamos buscando las zonas marginales para plantar iglesias, las zonas de escasos recursos, por así decirlo. Pero yo creo que lo que dijiste, Jasper, tiene que rompernos un poco el esquema, porque aún dentro del seminario hemos aprendido un lenguaje evangélico, un formato para ganar a gente de clase media hacia abajo, y vos estás introduciendo algo más, profesionales que apuntan a un ministerio bivocacional. Y chequear esto, por favor, simplemente lo he comentado con algunos pastores hace casi un mes aquí en la Iglesia Central. Teníamos al equipo de trabajo de intimidad con Dios y había unas casi 50 personas y con algunos de ellos estábamos comentando esto. ¿Y cómo gano a gente de otro estrato social diferente al mío? O simplemente un empresario, un emprendedor, un comerciante, ¿cómo le llego? Porque nosotros estamos acostumbrados a un léxico, a una forma de hablar inclusive, que está apuntado a las masas de escasos recursos. Pero si vos me hablas de un profesional que quiero incluirlo en el ministerio y sobre todo en el pastorado, tengo que cambiar el chip, porque ya profesionales, por ejemplo, yo tengo en la iglesia un bastante grupo lindo de gente profesional que hablan un idioma diferente inclusive, y yo estoy hablando en un idioma diferente que el de ellos. Entonces, me hace recordar a un libro que se los puedo pasar por el chat ahora, que se llama algo de Camellos y Compañía,
Crónicas de un camello y compañía, y de cómo cambiar nuestro chip para alcanzar a toda la sociedad y a esos profesionales que están viniendo también para cambiar el lenguaje y el chip. Necesitamos nosotros cambiar algo acá, ¿no? Y me parece interesante todo esto. Ahora, nos queda poco tiempo, pero una última pregunta, porque esto también es importante, tanto para Freddy como para Jasper. Y también está el pastor Ricardo Castillo. Pastor Ricardo, si querés entrar en la conversación, fantástico. Pero pregunto, ¿hay una edad específica para plantar una iglesia? Porque recién Jasper decía, estamos pensando en profesionales, en muchachos que hoy por hoy están ganando X monto de dinero, que tienen cierto estatus social, que no van a dejar su trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿es limitante la edad, el estrato social para plantar una iglesia? ¿Qué pueden darnos o aportarnos con respecto a esto? Bien, quería precisamente comentar lo siguiente. Nosotros en la filosofía de la plantación, una de las cosas que hemos comprendido en los últimos años es que cuando una persona que siente el llamado de Dios para plantar una iglesia, debería tener sumo cuidado en la comunidad que elige. Exacto. Porque no todos somos influyentes en todas partes, ¿verdad? Recuerdo que tuve la oportunidad de escuchar a una persona cuando viene con su trabajo de investigación sobre la comunidad que él quería, en donde él quería plantar una nueva iglesia, y nos comentó que yendo a esa comunidad, empezó a sentir que no era el hombre de esa comunidad. Entonces, es una cuestión muy interesante. Respecto a la edad, a mí me parece que no deberíamos pensar en techos en ese sentido, pero sí el tema de la influencia. Nosotros sabemos que la influencia es como el agua, solo camina hacia abajo. Yo no puedo influenciar a las personas que están arriba de mí. Esa es la realidad de la vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. La iglesia debe saber eso. Si yo voy a plantar una iglesia, debo elegir sabiamente mi comunidad en donde para mí sea ese un sitio de influencia, en donde yo soy influyente, ¿verdad? Eso es una cuestión natural, salvo lo que Dios pone en el corazón de alguien, pero en condiciones naturales, si Dios te ha llamado para plantar una iglesia y no tienes una comunidad específica todavía, estás buscando una comunidad, ten ese cuidado, sé un plantador en una comunidad donde tú seas influyente. Así funciona esto, ¿verdad? Ahora, antes, Daniel, usted mencionó algo y es que muchas veces el pastor no es la persona más indicada para ganar a algunos profesionales, sino que son los mismos profesionales de la iglesia y ellos deben ser discipulados. Hay que ayudarles a encontrar esa linda posibilidad que ellos tienen, porque en su esfera eso va a ocurrir de manera natural. Ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo para comprender a otro profesional de su rama, sino que es natural comprenderlos, ¿verdad? Entonces, es interesante que la iglesia discipule y tenga en cuenta esas variables. ¿Para qué discipulamos? Nosotros discipulamos solo para dos cosas. Una es para que ellos permanezcan, ¿verdad? En Cristo hasta el final de su vida, pero también discipulamos para que ellos sean ganadores y que sean ganadores en su círculo de influencia. Ahora, antes usted mencionó algo que es sensible y es dónde voy a plantar una iglesia si quiero tener mucho éxito. ¿Será en una zona marginal o será donde hay mejores recursos? Si yo pudiera, es una cosa que Dios maneja, obviamente, pero si yo pudiera, la iglesia debería plantarse donde hay más recursos. Ustedes saben que cuando tú vas a las comunidades marginales, esas comunidades te jalan hasta la plata que tenés en el bolsillo y no alcanzás a cubrir la necesidad, ¿verdad? Y salís llorando, mirando
la inmensa necesidad que hay en esas comunidades. Si nosotros fuéramos de una iglesia influyente económicamente y en otros sentidos, tendríamos muchos profesionales de trabajo social y tanta gente que podría ayudarnos en esas comunidades marginales. Obviamente esos son ideales que en el camino a veces sí o no se pueden alcanzar. Pero bueno, ese sería mi comentario, sabiendo que hay más personas y que hay poco tiempo ya. Si querés tener una participación, Jasper, y luego Pastor Ricardo, ya te dejamos al último, Ricardo, para que puedas dar el cierre también. Adelante, Sí, Pastor Jasper. sí, bueno, digamos ya en el GAM, otro problema que se está ampliando gigantescamente son los famosos condominios, ¿verdad? Son los condominios que si usted no tiene a alguien ahí adentro de contacto, usted no puede evangelizar ahí adentro. No van a permitir, no permiten una pulpería. Entonces, si no permiten una pulpería, no van a permitir menos una iglesia. Y ahí, por ejemplo, yo ayer entré a un condominio de 400 casas. Imagínense cuánta gente vive ahí. Entonces, eso es un anexo más a que hay que buscar la comba al palo para poder solo evangelizar ese grupo, ¿verdad? Pero bueno, el asunto de las edades, pues Freddy ya lo dijo, la situación de posición social, lamentablemente se nos enseñó que el evangelio era más para el pobre, y los pobres millonarios, que muchos de ellos son más fácil ganarlos que a un pobre, porque el pobre, su fe, su esperanza, su alegría está puesto en un carro, en una casa, pero el millonario que ya tiene todo y se da cuenta que tiene falta de paz, pero de ahí es un grupo que no se nos enseñó a trabajarlos. Jasper, te hago, hace un Sí, perdón. paréntesis. ¿Puedes hacer un paréntesis ahí? Perdón que te corte yo, Está bien. pero vieras que vos diste en un clavo que tenemos que hablar. Algún día tenemos que hacer un conversatorio de esto, porque ¿se acuerdan el joven rico cuando vino a ofrecerse para seguir al Señor? Y el Señor le dice a los discípulos, qué difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. Es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja. Entonces creo que por ahí viene un poquito nuestro concepto de ganar a las masas pobres y no tener métodos, o nuestro léxico aún no estar ni siquiera adaptado para ganar a ese otro segmento social. Simplemente te corté para ese paréntesis para tal vez preparar un conversatorio con respecto a eso. Perdón, adelante, pastor, discúlpame. Sí, gracias a Dios por la idea de la plataforma de las conversatorios, porque ya hay muchas otras áreas, en otras pilares que se necesitan abordar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los deportistas, que eso es una área gigantesca, ¿verdad? De cómo manejar esa parte, cómo plantar, cómo introducir a esa gente de élite en algunos de los casos a nuestras iglesias. Y a veces nuestra iglesia no tiene, ¿cómo se llama? La estructura para recibir a un X persona, un X personaje. Todo eso lamentablemente priva a que nuestras iglesias crezcan. Súmele que si llega alguien de élite, lo queremos tratar por igual, porque no hay que hacer acepción de personas, ¿verdad? Qué sé yo, cuando llega un diputado, cuando llega un futbolista, un deportista reconocido, y a veces ellos a veces están aburridos de tanta cosa, entrevistas, fotos, y llegan a una iglesia, igual todo el mundo se le tira encima, que fotos, y eso a veces hace que las personas se privan de no querer. Entonces, Freddy, yo creo que hasta ahí tenemos que hacer una preparación, ¿verdad? En nuestras iglesias, en los pastores, en las nuevas plantación de iglesia, porque ya
las iglesias nuevas que se van a plantar, nos vamos a topar con un sinnúmero de cosas. Digamos, yo estoy un doctor en una zona que fui a hacer un más perdón. Él se ha cambiado como a 5 iglesias, es de ¿cómo se llama? De rural. Porque él me decía, mira, es que cada rato me mencionan del púlpito y todo lado, el doctor aquí, el doctor allá, porque para esa iglesia es una cosa súper de que un doctor se esté congregando. Y él me decía, vea, yo me he ido de 5 iglesias porque me sentía incómodo, que me daban tanta prioridad a mí, tantas. Entonces, Freddy, qué complicados esos temas para futuro plantación de iglesias. Entonces, Daniel, en el 2023 que estamos, solo en este pilar ocupamos varias más conversatorias. Sí, Y definitivamente. gracias por haberme ayudado para este tema. Ya estoy en el Instituto Bíblico. Recordarle a todos que hoy a las 10 empezamos nuestro ayuno. Yo me vine, Daniel ahorita se viene porque empezamos a una transmisión en vivo. Perdón, Freddy, una transmisión en vivo por el Face de acá y por Radio Unción. Nos donaron Radio Unción del hoy a viernes de 8 a 8:40. Vamos a estar orando, vamos a estar dando instrucciones para que los pastores que están acá nos ayuden a motivar a su gente de 8 a 8:40 a pegarse al Face de acá y a Radio Unción, que ahí vamos a dar instrucciones en estos días, vamos a estar orando por diferentes situaciones. Perdone que, bueno, esto es pilar de avivamiento, de todas maneras, no me he salido del guión. Fuerte. Bueno, les agradezco mucho por este momento de charla, Freddy, muy enriquecedor. Gracias, Siempre a Jasper, la orden. también. ¿Perdón? Siempre a la orden, compañero. Gracias. Y antes de pasarle al pastor Ricardo para la parte final, hoy comienza a las 10 de la mañana, aunque los días siguientes el horario va a ser diferente, a las 9 por allí, ya hoy necesitamos volver, y el pastor Jasper lo decía, comienza una transmisión de un conversatorio parecido a este que vamos a tener hasta el sábado, que va a salir por Radio Unción y por el perfil de Asambleas de Dios, de Facebook, de Asambleas de Dios. Va a salir en vivo. Entonces, todos los días de 8 a 8:40 aproximadamente vamos a tener ese conversatorio dirigido por el pastor Jasper. Voy a estar colaborando y algunos pastores más, pastor Ricardo también. Entonces, si usted no puede venir al Instituto Bíblico, sintonícenos, vea por Facebook en el perfil de Asamblea o Radio Unción. Ustedes van a tener allí este conversatorio también, algo parecido, temas similares. Y el ayuno va a ser aparte del conversatorio. Hoy el conversatorio está dentro del paquete del mismo horario, de las 8 a las 8:40, pero hoy el ayuno comienza a las 10. Si usted está viajando del interior del país, hay hospedaje gratuito, no hay alimentación, puede comprarlo en las cercanías del instituto, pero puede sí tener hospedaje en el Instituto Bíblico gratuito y vamos a comenzar este año en bendición. Creo que estamos en la búsqueda de un avivamiento y todos queremos esto nuevo que tiene Dios para Costa Rica y para nosotros, y estamos muy entusiasmados con lo que puede pasar. En este momento el pastor Ricardo me acaba de pasar ya copia del tiquete aéreo del pastor Triplet. Donald Triplet y su señora esposa vienen para predicar. También van a estar con nosotros un hombre de Dios que ministra sobre todo a la niñez, adolescencia, juventud, con un ministerio por años involucrado en esto, unción del Espíritu Santo, avivamiento, fortaleza. Entonces esto vamos a tenerlo para nosotros aquí. Si usted quiere venir, súbase en un autobús. Vamos a ayunar, así que plata no va a gastar, hospedaje es gratis, venga para recibir del Señor en esta convocatoria. Pastor Ricardo, te dejo estos minutos para que nos hables, nos ministres también como sientas en tu corazón. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Feliz
inicio del 2023, que Dios sepa bendecirles, ayudarles, prosperarles en todas las cosas. Tema interesante. Creo que Dios va a desafiar formas de pensar, de creer, de confiar, quebrar paradigmas. El primer paradigma que hay que quebrar es precisamente qué es iglesia. Para nosotros, iglesia en nuestra mente es un sitio, un lugar. Para Jesús, iglesia era un movimiento de personas comprometidas, entregadas. De hecho, la palabra eclesía es una palabra compuesta, los llamados hacia afuera. Interesantemente, los primeros 300 años, la iglesia no tiene un sitio público para reunirse. Todo comienza con Constantino. Y Constantino dice que cómo es posible que el cristianismo no tenga templos como había de las otras religiones. Y entonces hay apertura de los templos. No sé si los templos fue una manera de encerrar la visión de Jesucristo. Pero la iglesia prevaleció y permaneció por 300 años sin sitios públicos de reunión. Ellos sencillamente aprendieron a reunirse en las casas, y la iglesia usualmente inició en la casa. Entonces, las casas son un gran recurso que vamos a tener para desarrollarnos como una iglesia biológica, como una iglesia funcional. Y bueno, interesante lo que han propuesto Freddy y también Jasper, el pensar los grandes desafíos que tenemos, pero no podemos hacerlos a la manera nuestra definitivamente. Dios va a enseñarnos formas inesperadas, pero definitivamente nosotros tenemos que de alguna manera quitar de nuestro pensamiento esquemas mentales que inhiben la posibilidad de que Dios pueda operar de manera diferente. Y allí empieza todo. Pienso que el gran desafío de tomar conciencia de que una comunidad de 10,000 habitantes requiere 10 comunidades de fe, de testimonio, de transformación, de gente cambiada y transformada, que sea sal y luz en medio de las tinieblas, es necesario. Precisamente escuchándoles hablar, se me venía a la mente, estoy conociendo un campeón en lo que él llama iglesia multisitio. La filosofía de la iglesia multisitio es una iglesia en muchos lugares. Y cuando ustedes estén disponibles, están listos para, de hecho, este año, desde la Fraternidad Mundial, queremos lanzar un seminario de la metodología de la iglesia multisitio. Una iglesia en muchos lugares. Y bueno, eso tiene que haber un cambio de mentalidad, definitivamente. Como decía Freddy, los sistemas megas están colapsados. Yo he tenido conversatorios con algunos de iglesias grandes de cómo la pandemia les desnudó y les ha costado recuperarse, y probablemente no se van a recuperar nunca, porque la iglesia fue diseñada
en pequeñas unidades y no sé si me han escuchado hablar. Nosotros, los sitios o los edificios deberían de ser centros de entrenamiento para la misión. Más allá de ser centros de adoración, deberían de convertirse en centros de entrenamiento para la visión, para la misión. Y además de ello, esos centros o iglesias que llamamos se convirtieron en centros de entretenimiento, porque hemos entretenido a la iglesia tanto tiempo que nos hemos olvidado de la posibilidad de desarrollar discípulos, testigos. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Y yo creo que ahí está la clave. Testigos, necesitamos formar testigos de Jesucristo en las diferentes esferas de influencia. Ellos puedan hacer la transformación, los cambios, el testimonio de Jesucristo. Y bueno, yo tengo una manera de decirlo, donde hay gente hay posibilidad de iglesia, no donde hay lugares. Nosotros hemos tenido lugares, de hecho, la sede central donde nació probablemente la iglesia más grande de este país, Oasis de Esperanza, ahí han pasado varios pastores y ninguno ha logrado hasta el día de hoy consolidar una iglesia creciente, con fuerza, porque no se trata de un local, se trata de tener visión para las personas. Y la iglesia comienza con personas, no con presupuesto, no con edificios. Por eso el presupuesto no es un tema de nosotros, es un tema del Señor. Así que nosotros sencillamente avanzamos, caminamos en fe y Dios va haciendo los milagros necesarios y entregándonos los recursos que necesitamos. Creo que no tenemos más porque no hemos tenido la visión para hacerlo, pero qué bueno todo esto que está produciéndose en nuestros días. Tenemos grandes oportunidades y de seguro Dios nos va a bendecir y se va a manifestar de una manera extraordinaria. Padre, yo te doy gracias por estos equipos maravillosos que tú estás levantando para cambiar esta nación. Y en fe entramos en avivamiento. Señor, estos 6 días que vamos a estar concentrados allí en ese lugar, sabemos que tú vas a producir cosas increíbles. Vamos a ver cómo el don profético va a fluir. Vamos a ver cómo la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, el don de milagros, los dones de sanidad, el don de fe se va a manifestar. Padre, vamos a ver cómo las lenguas van a fluir, el don de lenguas, la interpretación de lenguas. Dios Todopoderoso, queremos ver un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo en estos días, confirmando la unción que has puesto en cada hombre, en cada mujer que tú has llamado. Estos 6 días serán días de gloria. Habrá un peso de tu gloria en ese lugar, Señor nuestro, desatando, activando, moviendo, Señor, cosas extraordinarias. Padre Santo, yo declaro que los hombres y mujeres que se concentren en ese lugar no saldrán iguales, que tú vas a hacer algo extraordinario. Te vas a mover de manera poderosa en la vida de ellos. Padre, que en este día tu mano poderosa se manifieste
en sus vidas y te glorifiques como solo tú sabes hacerlo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña, que nos ayuda, que nos bendice. Padre Santo, gracias. Dios Todopoderoso, amados y amadas, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor muestre su favor y te deje su paz. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor bendiga tus manos y todo lo que llegue a ti sea aumentado, multiplicado y prosperado. Que el Señor se glorifique de una manera extraordinaria a través de tu vida. Que de tu lomo salgan hombres y mujeres poderosos para cambiar esta nación y naciones. En el nombre poderoso de Jesucristo, lo venimos declarando en este día. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad cada día. Señor, tu palabra dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Porque tú, oh Dios, eres escudo nuestro. Pon los ojos en el rostro de tus ungidos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén y amén y amén. Que Dios les bendiga, familia, y que este año 2022 sea un año extraordinario para tu vida, que sea tu año de promoción y de ascenso en el Señor. Mil bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Ricardo. Arrancamos con fuerza este año y vamos a tener más conversatorios con los diferentes pilares. Vamos a sacarle provecho al máximo a esto. Y ahora, cámbiese, prepárese, vámonos a ver al instituto en un rato. Nos miramos allá y vamos a comenzar este ayuno. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos. Bendiciones.